escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Hola querida iglesia, bienvenidos a un nuevo servicio en casa. Animarlos para que vengan al próximo domingo al servicio de la Casa del Señor y que disfruten de este próximo mensaje. Eres el fuego que me enciende, eres la llama que arde en mi ser. Mi respirar de ti depende. Vivo para ti, solo para ti. Solo tu gracia me sostiene. En todo tiempo, en todo lugar, mi esperanza de ti viene. Vivo para ti, solo para ti. Oh yeah, 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 yeah. Tu amor no fallará. Oh yeah, 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 yeah. Jamás me dejarás. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre. Tuyo soy, tuyo soy. Tú has borrado mi pasado. He decidido no volver atrás. Mi historia no ha terminado. Vivo para ti, solo para ti. Oh yeah, 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 yeah. Tu amor no fallará. Oh yeah, 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 yeah. Jamás me dejarás. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre. Tuyo soy, tuyo soy. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre. Tuyo soy, tuyo soy. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Tu amor no fallará. Oh yeah, 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 yeah. Jamás me dejarás. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre. Tuyo soy, tuyo soy. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre. Tuyo soy, tuyo soy. Qué hermoso es adorar al Señor, qué hermoso es sentir su presencia con nosotros. ¿Y qué les parece si oramos en este momento para luego dar inicio a la predicación? Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder adorarte, de poder exaltarte, Señor. Gracias por no dejar de nutrirnos de tu palabra, dejar de estar en comunión contigo, de ser llenos de tu presencia. Padre, te queremos entregar en esta hora esta palabra, que tú puedas hablarnos en todo tiempo como tú lo haces, Señor, que podamos tener un corazón realmente rendido delante de tu palabra, que podamos recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y sigue usando en gran manera al pastor, sigue usando en gran manera a las personas que tienen ese mensaje para todo aquel que lo necesite. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.
Bienvenidos a todos y a todas, es un gusto poder saludarles y especialmente a quienes a través de las redes nos siguen, un gran abrazo. Estamos en la casa del Señor y los animamos a ustedes también para que se sumen a esta experiencia bonita de estar juntos en la casa del Padre. Quiero invitarlos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo número 16. Vamos a tener allí la palabra hoy. Dice así la palabra: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren ustedes, quiero hacer la introducción con un versículo que me parece sorprendente, aclarador y que nos puede ayudar a entender mucho la naturaleza de Jesús. Algo que durante este tiempo ha sido, ¿no es cierto?, yo diría, a ultranza atacado, y han surgido una cantidad de movimientos en pandemias impresionante, de cómo las personas y muchas veces líderes se han desviado de la palabra y hoy día cuestionan la naturaleza sagrada, santa, inmácula de nuestro Señor. Miren ustedes por favor el verso 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Qué increíble, ¿no? Jesús diciéndonos que no era la primera vez que visitaba el mundo. No era la primera vez que estaba acá. Dice: voy a volver de nuevo al Padre porque ya estuve acá. Así como otra vez estuve, de nuevo me voy con el Padre. Jesús no está a la misma altura que Moisés. Jesús no es el Mesías mesiánico del judaísmo. Jesús es el Mesías del Padre. Jesús es el Mesías de la palabra. No es lo que los judíos dicen, es lo que la palabra dice. El Mesías es eterno. El Mesías no está a la altura de un profeta, no es el profeta mayor. Él es Dios, Él ha estado siempre, Él va y viene todas las veces que Él quiera. De tal forma que en su naturaleza divina, Jesús goza en toda la Biblia del lugar preeminente, el primer lugar. Otra cosa es que esa preeminencia Jesús la llegue de verdad a tener en nuestras vidas. Esa es otra conversación. En el pasaje que acabamos de escuchar, Jesús está hablándole a sus discípulos acerca de un momento que viene y que va a ser muy duro. Sus ojos, la de los discípulos, van a ser testigos de uno de los episodios más difíciles, más dolorosos, más injustos de toda la historia. Y Él está preparando a los discípulos para ese momento. Y miren ustedes cómo lo está haciendo. Les está enseñando que ellos son afortunados, son bendecidos, son un grupo privilegiado. Mientras Jesús ha enseñado a través de parábolas, es decir, de comparaciones, de métodos que nos permiten entender realidades espirituales acerca de comparaciones materiales sencillas del mundo corriente, Jesús dice: a todos los demás yo les he hablado de esa manera. En otras palabras, les he hablado, pero no. He llegado, pero todavía no. Ese vaivén entre que las cosas están, pero todavía no están completas, no están enteras, es justamente de lo que Jesús está hablando.
Estoy entre ustedes, les he hablado, les he enseñado, pero todavía no ha llegado el momento de que todas las cosas sean finalmente restauradas. Vuelvo al Padre para luego retornar. De tal forma que este vaivén del ya, del todavía no, de estamos, pero todavía no está terminado, es también el momento en el cual nosotros desarrollamos nuestra vida terrenal sobre la tierra. Podemos ver cosas de Dios, podemos ver cosas que se inician de Dios, pero a veces nos cuesta entender cosas que todavía no vemos de Dios. Podemos comprender ciertas realidades espirituales en algún momento. Se nos abre la mente espiritual y quedamos impresionados de la voz de Dios. Muchas veces tenemos experiencias espirituales profundas, auténticas, pero de pronto tenemos la sensación que se nos apaga la luz. Tenemos la sensación que estamos en la pieza oscura, o tenemos la sensación que nos dieron el mazazo y como que Dios no nos habla nada, como que si Dios estuviera en un silencio. Porque también, así como los discípulos estaban y Jesús les enseñó que ese era su momento histórico, nosotros también, aún teniendo toda la palabra escrita, todavía no vemos toda la manifestación del Hijo de Dios en gloria, y eso lo vamos a ver cuando Él venga en gloria y transforme nuestros cuerpos, y cuando eso ocurra vamos a entender todas las cosas. Por lo tanto, seguramente vamos a transitar en la tierra 20, 30, 40, 80, 90, 100 años. Algunos ni siquiera van a alcanzar a hacerlo un día, pero no importa el tiempo cronológico que hayamos permanecido en la tierra. Nos va a afectar exactamente lo mismo que Jesús le está diciendo acá a los discípulos. Ustedes van a transitar, ustedes van a desarrollar sus vidas, ustedes van a desarrollar su plan familiar, ustedes van a desarrollar sus negocios, ustedes van a hacer familia, ustedes van a desarrollarse en todas las etapas de la vida y van a ver cosas que van a tener todo el sentido del mundo, pero van a haber otras que aunque las busquemos en ese minuto no van a estar disponibles. Pero eso no significa que Dios no tenga una respuesta para aquello. Solo significa que esa es nuestra realidad temporal hasta que el Señor revele todas las cosas y las podamos entender claramente cuando este cuerpo sea glorificado y podamos comprender completamente el reino del Señor. Mientras eso no ocurra, nos va a tocar lidiar, así como a los discípulos, con la misma barrera temporal, la de nuestra naturaleza. En que Dios es la gloria, en que de Él dependen todas las cosas, pero nuestra mente quiere controlarlo todo. Nuestra naturaleza quiere estar a cargo de todo. Nuestro ímpetu quiere ser la primera fuerza que usamos para poder resolver nuestras cosas temporales. Y entonces cuando nos enfrentamos a esta realidad, viene el Señor y nos dice es que ese es exactamente el camino equivocado. Y uno se pregunta, pero entonces ¿por qué Dios tú permites eso? Y Jesús responde a esa disyuntiva. Y Jesús lo hace claramente y le dice, miren, ustedes van a orar al Padre y le van a pedir al Padre en mi nombre y yo se los voy a dar. Es más, e incluso dice, se da el lujo, ¿no es cierto?, de una figura literaria allí, en donde él dice, bueno, mire, puede que ni siquiera necesiten que yo haga eso por ustedes, porque el Padre mora en ustedes, porque el Padre está en ustedes a través de mí. Y como el Padre está en ustedes a través de mí, entonces ahora ustedes no necesitan necesariamente esa intermediación, porque ahora yo moro con ustedes. Y si yo moro con ustedes, el Padre está con ustedes. ¿Dónde está la trascendencia de esa declaración? En el contexto del cual Jesús está hablando. Jesús está diciendo, no tenemos todas las cosas reveladas como quisiéramos, es verdad. Es un error orientar la vida cristiana, orientar nuestra naturaleza humana a controlarlo todo o a entenderlo todo. Yo me puedo pasar toda la vida tratando de entender por qué me pasó esto, por qué a mí me ocurrió aquello, o por qué tuve que pasar por este tipo de experiencias, si yo no las busqué. Y tú te puedes consumir energía vital, te puedes hacer viejo o vieja antes de tiempo, tratando de entender aquello. Ese es un camino equivocado en la vida.
Hacer la paz con el pasado no significa darle sentido a toda tu historia anterior. Significa cómo es que Dios interpreta y entiende la vida. Si yo entiendo cómo Dios entiende la vida, yo voy a descansar en Él. Yo voy a tener claro que yo le pertenezco a Él y que por lo tanto Dios me va a conducir a través de la palabra y a través de la experiencia de vida hacia su corazón. Ese es el resultado que finalmente importa. No importa que mi yo o que mi razón esté en paz conmigo porque yo entendí todo mi proceso. Porque si yo aplico esa realidad humana, antropológica, humanista a Moisés, Moisés jamás habría retornado a sacar a su pueblo desde el cautiverio. Porque salió huyendo como un asesino. Socialmente él fue condenado como un asesino y fue buscado como un prófugo. De tal forma que si Moisés hubiera intentado trabajar este pedazo de su vida a razón de ese modelo, ¿no es cierto?, cultural, de entender todo mi proceso de vida, de darle sentido a todas las cosas que me han pasado, simplemente Moisés jamás habría vuelto. Primero porque significaba que si alguien se acordaba de ese incidente después de 40 años, tenía que morir. Él había matado a un oficial egipcio y cualquiera que matara a un soldado o a un oficial moría. No había juicio en ese lugar, moría. Era como afectar a Faraón, tenía que morir. Se respetaba la autoridad, igualito que acá. Entonces, Moisés jamás habría sacado a su pueblo de allí, nunca. Nunca habría retornado. De hecho, podemos ver en el relato de Moisés cómo él lucha contra esto. Le dice, Señor, pero si yo no estoy capacitado para eso, ¿por qué pones tus ojos en mí? Si yo no estoy capacitado para esto. Y comienza un trabajo de Dios para explicarle que Dios es el que lo quiere hacer. No es Moisés el que lo va a hacer, sino que es Dios a través de Moisés. De tal forma que Jesús, cuando está esbozando esta idea, para llegar a este gran tema, cuando Jesús finalmente declara, les dice, les voy a resumir todo lo que les estoy hablando en una sola cosa. Tranquilos, paz, yo he vencido al mundo. ¿Cómo puedo llegar a esa tranquilidad cuando sobre todo nuestros escenarios son turbulentos, inestables e inciertos, donde desapareció lo certero? Lo que tradicionalmente hemos entendido como lo normal. Y ya no está. Desapareció. Pueden haber muchas razones y podemos buscar muchas justificaciones. Lo concreto es que ya no está. Entonces, ¿cómo caminamos en esa transición? Entonces, estas palabras son muy importantes para hacerlo correctamente. Tratar de interpretar los aciertos y los desaciertos en nuestros procesos no solo es perder el tiempo, sino que es colocarnos en el trabajo y en el lugar que Dios le quiere dar a cada vida. Hay momentos en que Dios descubre el velo para que entendamos todo su plan. Hay momentos que Dios lo descubre a la mitad, porque hasta ahí estamos capacitados, hasta ahí podemos soportar. Hay historias que yo puedo soportarlas un 100%. Hay otras que yo las puedo soportar un 30%. Hay otras historias que yo las puedo soportar un 10%. Dicho de otra manera, hemos caminado con una cruz a nuestra propia dimensión espiritual y corporal. No podemos cargar una cruz más pesada que la que Dios ha determinado para cada uno de nosotros según nuestras historias personales. Poder lidiar con Él, poder plantearnos delante de Dios para inquirir, para pedir razones al Señor de esa historia, del por qué esa historia le está ocurriendo a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano o al que sea, del por qué a esa persona que es buena le pueden pasar cosas malas. Es justamente hacer lo contrario, es justamente hacer lo que nunca tenemos que hacer delante del Señor. ¿Eso significa que vivimos la vida torpe y neciamente? No. Significa que estamos justamente entendiendo esta palabra en el sentido exacto que Jesús quiere que entendamos. El reino de los cielos ha llegado a nosotros. Y sin duda hay cosas que las tenemos muy claras. Pero también hay otras áreas de nuestras vidas en donde todavía no tenemos todo claro, aunque quisiéramos tenerlo.
Entonces, ¿dónde está muchas veces nuestros conflictos? Nosotros decimos y sacamos conclusiones lógicas porque usamos un razonamiento lógico y a eso le agregamos nuestra bendita arma comparativa. Entonces, Señor, si yo entiendo esto en esta área, la pregunta es ¿por qué no puedo entenderlo en esta otra área? Si en esta área de mi vida has descubierto el velo y yo puedo entender claramente las cosas y las hago y te agrado, ¿qué está pasando que en esta otra área de mi vida me ha costado tanto? Y entonces cuando esto ocurre, estamos precisamente en el problema coyuntural que Jesús está abordando. Y Jesús dice esto de forma muy simple. Dice que de eso se trata justamente el trabajo que este siglo, los principios de este siglo, los valores de este siglo quieren hacer en sus vidas. Por eso es que es tan nefasto. Por eso es que acercarnos a los valores de este siglo, tener amistad con los valores de este siglo, no solamente nos va a alejar de Dios, no solamente nos va a distanciar de la comunión de Dios, sino que me va a poner en la vereda contraria. Me va a colocar en la lógica de la comparación. Me va a colocar en la lógica de la demanda. Le voy a demandar, le voy a pedir a Dios que me explique esto o aquello. ¿Por qué si lo hizo acá? ¿Por qué acá no lo puede hacer? Cuando el mundo opera en mí, cuando los valores de este siglo operan en mí, lo que realmente ocurre es que en esa área de mi vida todavía hay oscuridad. Y por eso Jesús dice confiad. No dice Jesús, yo los voy a juzgar. No dice Jesús, a ver, vamos a ver qué está pasando. Jesús no me intimida. Jesús dice confiad. Podríamos nosotros hacer una encuesta y podríamos preguntarnos, ¿cierto?, cuántos de nosotros frente a esa disyuntiva o a esa duda razonable seguiríamos confiando en esa persona. Seguramente muy pocos. La mayoría diría, no, no es confiable. Sin embargo, Jesús no hace aquello. Jesús no juzga a los discípulos. Jesús no les dice, ustedes definitivamente ustedes no sirven, porque ustedes están dudando en esta área. Jesús dice, confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad. Y esto es un respiro, pero también es la respuesta de Dios a aquel gran tema de por qué muchas veces no logro entender a Dios en alguna área de mi vida. Los principios de este siglo no quiere decir que desde el día que yo me convertí al Señor han dejado de actuar en mi vida, en absoluto. Muchas veces esos principios han estado ocultos, han estado alimentándose, incluso no siendo yo consciente de aquello, pero han estado alimentándose. Si yo frente a los momentos difíciles de la vida me he cerrado y solo me he preocupado de mi seguridad y yo digo, me importa mi familia y de ahí no me importa nada más, estoy cultivando un principio nefasto de este mundo, el egoísmo, el individualismo, el egocentrismo. Yo puedo adorar a Dios todos los domingos, pero si yo almaceno este pensamiento en mi estructura mental, yo estoy almacenando un principio de este siglo que no me va a dejar ver a Dios en esa área de mi vida. Por lo tanto, cuando en esa área de mi vida ocurra un descalabro y yo pueda enfrentar una prueba difícil que no la logro entender, voy a terminar cuestionando a Dios. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Tener a Cristo no significa que hayamos resuelto nuestro problema del mundo en nosotros. Tener a Cristo significa que tenemos una manera de enfrentarlos. Tener a Cristo significa que tenemos una forma de derrotarlos. Siempre y cuando yo esté consciente que esta es una lucha que tengo todos los días, sin cuartel. Y por eso Jesús dice, pero confiad, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y como yo moro en ustedes, y como yo habito en ustedes a través del Espíritu Santo, esa victoria mía sobre el mundo, esa es la victoria que yo a ustedes les ofrezco. Es posible derrotarlo, es posible vencerlo, es posible torcerle la mano a esos valores y reencauzar esa área de nuestras vidas a los pies del Señor. Sí, eso es posible. Pero no lo podemos lograr, no lo podemos hacer sin la humildad suficiente y sin reconocer que efectivamente hay áreas de nuestras vidas que todavía están en el oscurantismo y que aún no logramos someter al Señor, o que simplemente no nos interesa que la palabra alumbre, ilumine ese rincón de esa área de nuestras vidas. Querida iglesia, cuando Jesús nos ofreció su victoria,
Cuando Jesús abrió su corazón para ofrecernos su victoria sobre el mundo, Jesús nos ayudó a entender que a pesar de todas esas luchas que puedan ser legítimas, todos esos encontrones que muchas veces pueden ser álgidos, tienen una forma de canalizarlos correctamente. No es la queja, no es la murmuración, no es la comparación, no es la interrogación a Dios, no es confrontar a Dios, sino que es volver nuestros corazones al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos muestre qué áreas de nuestras vidas, qué aspectos de nosotros todavía están gobernados por los principios y valores de este siglo. Y esos principios y esos valores solo los podemos superar en el glorioso nombre, en el glorioso sacrificio, en lo que Jesús hizo en la cruz. Solo por medio de aquello podemos superar esos valores, esos principios que muchas veces están tan aquilosados, están tan compenetrados con nosotros, que ni siquiera nos damos cuenta que trabajan en nosotros y nos alejan del corazón de Dios. Hay un síntoma que aparece de inmediato cada vez que los valores de este mundo aparecen en tu corazón. Lo primero que ocurre es que el Espíritu Santo se entristece, pierdes la comunión con Dios. Lo primero que te va a ocurrir, vas a entristecerse. Esa tristeza no es tuya, es la tristeza del Espíritu Santo que mora en ti. Porque habrás fracasado, te habrás alejado de la comunión de Dios. Y lo segundo que ocurre luego de esa tristeza del Espíritu, esa sensación de lejanía, es que tú pierdes el gozo. Tú pierdes el gozo. Entonces, lo que ocurre después de aquello es que vas a justificar esa acción. Si Cristo trabaja en nosotros, nos vamos a arrepentir, volveremos a Dios y le pediremos que Él pueda triunfar, ganar, levantarse victorioso en esa área de nuestras vidas donde todavía los principios de este mundo están dirigiendo nuestras conductas. Querida iglesia, si hay algo que vamos a tener que enfrentar durante un largo tiempo, post pandemia, serán los efectos de esa pandemia en la salud mental. Tenemos que estar muy atentos, porque seguramente van a aparecer una y otra vez los valores de este mundo, los principios de este mundo, y nos van a sorprender aún a nosotros mismos. Y vamos a cuestionarnos. Cuando eso ocurra, esta palabra tiene que venir a nuestros corazones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Podemos derrotarlo? Sí. ¿Con nuestra fuerza? No. Lo podemos hacer con humildad en el nombre de Jesús, pidiendo al Padre en el nombre de Jesús, yendo a los pies de Jesús. Vamos allí, en ese lugar, a los pies de rodillas delante del Señor. Ese es el lugar de la victoria. Pero mientras nuestro espíritu no se humille, mientras nuestro espíritu no vaya a los pies del Señor, le repetí a mi hijo 1000 veces mientras era adolescente y jovencito, 1000 veces, hijito, le decía, cada vez que Dios toque tu corazón, de inmediato tírate a tierra. Mientras antes tú caigas a tierra, mejor. Dios se va a glorificar rápido. Mientras más te pongas de pie, mientras más alterques con Dios, mientras más le demandes razones a Dios, más tiempo va a demorar tu prueba, más duro va a ser. Pero mientras antes te puedas arrodillar, mientras antes tu espíritu se derribe, se desmorone delante de Dios, cuando te des cuenta que en un área fallaste, cuando te des cuenta que afloró la humanidad, cuando te des cuenta que afloraron las cosas de este mundo en ti, cuando te des cuenta de eso, de inmediato, desmorónate delante del Señor. Haz lo que hizo Pedro, cuando por tercera vez escuchó cantar al gallo. Dice que ese hombre se llenó de amargura, de tristeza profunda, y corrió y fue a los pies del Señor a arrepentirse. Dios no lo condenó, Dios no le dijo tú no sirves porque eres desleal. Lo tomó y lo usó. La primera gran predicación de la iglesia estuvo en manos de ese hombre que lo traicionó. Miles se convirtieron y comenzó la iglesia, y nosotros hoy somos frutos de eso, de un hombre arrepentido que se dio cuenta que lo que había hecho estuvo muy mal. Querida iglesia, te quiero animar para que cuando eso ocurra, tu espíritu no se quede en la tristeza, tu espíritu no se quede en el fracaso, sino que por el contrario, de inmediato vaya a ese lugar maravilloso
donde le digamos al Señor, no quiero que esto me gane, no quiero que esto sea más parte de mi vida, necesito que tú hagas esa obra. Tú venciste el mundo, tú me dijiste que no tengo que temer, tú me dijiste que tengo que estar confiado, confiada, estoy confiada, aquí en la cruz, a tus pies, haz tu obra en mí. Dios ama eso. Hagámoslo y vamos a ver días hermosos. Hagámoslo y Dios le va a dar sentido a nuestra historia. Hagámoslo y no vamos a perder tiempo buscándole nosotros sentido y lógica a lo que Dios le dará finalmente sentido y lógica. La vida es de Él, no es nuestra. Y Él la conducirá como Él quiere, de la forma que Él quiere y cuando Él quiere. Y cuando Él haga eso, y yo lo entiendo, entonces tendré la paz de saber que estoy en el momento de Dios, en el mejor momento de mi vida, porque estoy obedeciendo, estoy en el plan de Dios, estoy tranquilo, tranquila, estoy reposado, reposada. Pueden haber 5000 voces distintas, pero tú estarás confiado y confiada, tal como lo dijo Jesús. Confiado, yo he vencido al mundo. Quiero invitarte a orar al Señor y hacerlo en esta dirección. Que el Espíritu nos ayude para estar atentos. Y si han aparecido o están apareciendo estas cosas raras, estas malezas en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en la manera como miramos el mundo, en la forma como nos administramos en el hogar, la manera como administramos los recursos, la forma como administramos el tiempo libre, la manera como desarrollamos los negocios, la forma como desarrollamos el trabajo, etcétera. Es un largo etcétera, etcétera, etcétera. Es toda la vida, todas las áreas de la vida. Y pidamos al Señor que Él nos conduzca a ese remanso de paz, que cuando ocurra nos dé la sabiduría, pero la humildad de ir rápidamente a sus pies a pedir que Él se haga cargo de lo que nosotros no podemos. Padre de toda gloria, gracias por esta mañana, gracias por tu voz hermosa, apacible, y gracias porque a través de esa voz hoy entendemos claramente lo que muchas veces neciamente nunca logramos entender. Por eso necesitamos tu palabra. Y aún teniéndote a ti, muchas veces, Señor, hay áreas de nuestras vidas donde hay oscuridad y donde aparecen los valores de este mundo, la forma en que vive el mundo sin ti, la forma en que trabaja el mundo sin ti, la forma en que el mundo sin ti gasta el dinero, la manera en cómo el mundo sin ti busca el tiempo libre y hace uso de ese tiempo libre. Señor, son tantas las áreas, son tantos los aspectos que oramos en esta mañana para que cuando estas cosas ocurran, tú nos des la humildad para ir a ese lugar más seguro, al mejor lugar de todos, a la cruz. Y en ese lugar maravilloso, quebrantar nuestro espíritu, Señor, arrodillarnos delante de ti rápido, oportunamente, hacerlo lo antes posible, cuando nos demos cuenta que ha aparecido el viejo hombre, la vieja mujer, cuando de pronto ha ganado terreno los principios del mundo, cuando la palabra se ha distanciado de nosotros. Señor, ayúdanos para pedirte perdón, volver rápidamente al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro a tus pies. Te adoramos en esta mañana porque te tenemos a ti. Te adoramos, Señor, porque tú moras en nosotros y por lo tanto mora todo el poder de Dios en nosotros. Cuando nos humillamos y cuando con una actitud humilde también, Señor, vamos delante de ti para que hagas una obra completa. Te presentamos nuestras debilidades, te presentamos nuestros momentos de flaqueza, te presentamos nuestras dudas, te presentamos, Señor, nuestros momentos difíciles delante de tu presencia. Dirígelos, ten misericordia de nosotros, Señor, y que se cumpla tu palabra. Confiad, yo he vencido al mundo en cada uno de nosotros, para la gloria de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Juntos con Giselle, en algún momento entregamos nuestra vida al Señor, rendido, entregamos nuestro corazón, le pedimos perdón al Padre por él. Amén. Así es, Maca. ¿Qué fue esa experiencia? Realmente ha sido lo mejor que hemos podido hacer, ha sido la mejor experiencia porque Dios siempre ha sido fiel a pesar de que nosotros le seamos a veces tan infieles. Amén. Entonces, así que queremos invitarte en esta hora que tú puedas repetir esta oración junto con nosotros, que puedas rendir tu vida al Señor, entregársela por completo, porque tal como Giselle nos dice y como yo te puedo decir, lejos es lo mejor del mundo. Así es. ¿Qué te parece si oramos? Amén. Bueno. Gracias, Señor. Gracias.
una vez más por Te poder bendecimos, aprender Señor, de te ti. adoramos. Señor, en esta hora Gracias, queremos Padre, por entregarte permitirnos ser nuevamente parte de nuestra tu vida, nuestro iglesia, corazón delante de tu presencia. Sí, Todo toca aquel que está nuestras vidas. escuchando este mensaje y que ha decidido tomar esta decisión, esta determinación de que tú Ayúdale, seas Dios santo. el que guíe sus pasos, el que tú seas Obra el en que sus vidas. direccione su vida, te entregamos esos corazones delante de ti, Amén. Señor. Esos corazones arrepentidos, todo pecado, Señor, de haber estado tanto tiempo lejos de ti, te los dejamos delante de tu presencia. Tú nos perdonas, Señor, tú nos restauras y hoy nos recibes en tu trono, Señor. Gracias por ello, porque ahora esas personas que han repetido esta oración pasan a ser parte de esta familia que somos contigo, Señor, esta familia en Cristo. Bendícelos grandemente, que ellos puedan seguir buscando de ti cada día para que juntos podamos crecer en tu nombre, Señor. Amén. 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 Mi Dios, he tratado de que orgulloso estés de mí, y al parecer, mientras más lo intento, más difícil llega a ser. Ya no siento continuar. Otra vez. Oh Dios, he estado persiguiendo la aprobación, y yo sé que mientras más lo hago, menos tengo que ofrecer, y me siento atrapado. Otra vez. Pero si sigo cada regla y si oro una vez más, aún no sé si mi progreso bastará. Sigo intentando y termino en caer. Me estoy preguntando si la brisa seguiré. El misterio está llamándome, en su canto encontraré mi fe. Lo quiero intentar otra vez. Lo intentaré otra vez. Mi hijo, no sabes cuán orgulloso yo estoy de ti. Créeme que lo que yo pienso de ti nunca se va a desvanecer. Y aunque te sientas vencido, yo fuerte seré. No me intimidan tus preguntas, yo no busco perfección. En mis ojos suficiente tú serás. Ya lo intentaste y te vi luchando con cada cómo y por qué.
Esperamos que hayan disfrutado del servicio, que haya sido de bendición para ustedes. Y los vemos el próximo domingo acá en la casa del Señor. Que tengan una hermosa semana. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay